Saludos. Autómatas, análisis sintáctico. Presentado por Diego Felipe Erazo, presentadora docente Sandra Vallejo. Universidad de Nariño, Facultad de Ingeniería, Departamento de Sistemas, IPELES Nariño 2023. Introducción. En el presente trabajo desarrollaremos los ejercicios propuestos en clase de un autómata finito, que es un modelo matemático de una máquina que acepta cadenas de un lenguaje definido de un alfabeto A, el cual consiste en un conjunto finito de estados y un conjunto de transiciones entre estos estados, que dependen de los símbolos de la cadena de entrada. El autómata finito acepta una cadena X si la secuencia de transiciones correspondientes a los símbolos de X conduce desde el estado inicial a un estado final. Si para todo estado el autómata existe como máximo una transacción definida para cada símbolo del alfabeto. Se dice que el autómata es determinista si a partir de algún estado y para el mismo símbolo de entrada. Desarrollo de los ejercicios. Da un alfabeto E o epsilon, tenemos 0 y 1, signo pesos. Dice, construir un autómata finito determinista equivalente a la siguiente expresión: 0 más 1, 0 por 1, 0 por 1, 1 más 0 más 1, 1 por 0 más 1 por 0, 1, 0 por 1, 0 por 1, 1 más 0 más 1, 1 más 0 más 1. Diagrama de procesos. Vamos a ingresar la cadena X. Aquí miramos si cumple con las condiciones asignadas. Entonces me dice, se evalúa, se dice que si es sí o es verdadero el valor, o sea, si se asignan los números entre 0 y 1 necesarios, se evalúa, se crean los estados, se muestran los estados de aceptación y se muestra el autómata. En el contrario de que diga que no es aceptado, entonces se muestra un mensaje de error, dice ingresa nuevamente la cadena X y se valida la cadena y se hace por el proceso otra vez y se evalúa si cumple con las condiciones asignadas o no. De lo contrario, iría a un estado final. Tabla de procesos. Es en la expresión de tabla de procesos, expresión, número de ceros al final y número 1 y la definición de estados. Entonces, por ejemplo, como es este último para no hacer tan largo nuestro video, ingresamos 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, número de ceros, ingresamos 4 ceros. Luego, número de unos, 5. Por cada par de números, dice la condición que tiene que haber solamente 2 ceros. Entonces, como hay 4, y como ingresamos 2 unos, entonces estamos correctamente bien, porque dice que apenas tiene que haber 2, o un par. Entonces, número de unos, terminaríamos en 5, y aquí los estados, que serían de Q0 y de Q1, de Q1 a Q0, de Q0 a Q1, de Q0 a Q2, de Q2 a Q1, de Q2 a Q1, Q2 a Q3 y a Q4. Aquí tenemos el diagrama o el flujo o el diagrama. Entonces tenemos que el estado inicial es Q0, tenemos que para que vaya Q1 tiene que ser 0 y Q1 puede tomar valores de entrada como 0 y 1. Si es 0 se regresa a Q0, si es 1 se regresaría a Q2. Pero también en Q0 también puede omitir 1, y si es 1 iría a Q2, y Q2 también puede o ir a Q4 cuando ingresan 0, o 1, o a volver a Q1 si ingresan con el número 1. Luego en Q4 miramos que debe estar necesariamente 0, entonces termina en 0 y iríamos a Q3. En el segundo punto dice, dado el alfabeto 0L igual a 0,1, construir un autómata finito que acepte el siguiente lenguaje. Si la cadena no tiene ningún 1, entonces la cadena debe contener un número de par de ceros. Consideremos al 0 como par. Si la cadena tiene un número de par 1, S, y mayor que 0, la cadena debe terminar con un número impar de ceros. Si la cadena tiene un número impar de unos, la cadena debe terminar con un número impar de ceros. Entonces, igualmente, el diagrama de procesos.
ingresamos la cadena X, luego colocamos si cumple con las condiciones asignadas. Si dice que sí, se evalúa, se crean los estados. Entonces miramos que la expresión se generó correctamente. Si es sí, vamos a mostrar los estados de aceptación y mostramos el autómata. De lo contrario, creamos otros nuevos estados hasta que sea verdadero y se muestre el autómata y finaliza, o queda en estado de aceptación. Pero si dice que no, entonces mostramos un mensaje de error, ingresamos nuevamente la cadena, validamos otra vez si la cadena es verdadera o si es falsa. Dice aquí, entonces dice validamos la cadena, si es válida, entonces volvemos acá, cumple con las condiciones asignadas y vuelve a hacer el punto por acá para mostrar el autómata. Y lo contrario de que ingresa una nueva cadena, digan que no, entonces iríamos a un estado final. Tenemos el diagrama, entonces tenemos que Q sub 0 puede aceptar los ceros o 1. Si es 0, iría a Q1, si es 1, iría a Q2. Q2 solamente puede ingresar, para que pueda seguir, tiene que aceptar Q0. Entonces de Q0 pasaría a Q1 y Q1 puede aceptar solamente otro 1, entonces para pasar a Q3. Luego Q3 puede aceptar otro 0 por acá y se volvería a Q1 hasta que le ingrese 1 otra vez y iría a Q3, y de Q3 puede aquí puede hacer la evaluación de que sea 1 o que sea 0. Entonces si es 1 se va a Q4 y si es 0 se iría a Q5. Luego a Q4 tienen que ingresar otro 1, entonces iría a Q5. Entonces por acá tenía que ir como Q6, estamos en 0, entonces tienen que ingresar otro 0, que es el otro par que decíamos, y acá el número impar, entonces iríamos a Q5. Luego Q5 con 1 iríamos a Q7, luego Q7 con 1, ingresándole el 1, entonces iría a Q8, y Q8 puede decidir entre 0 y 1. Entonces si ingresan 0, puede que retorne otra vez a 0, y aquí estaríamos haciendo la evaluación o el parámetro que nos dice. Y entonces si fuera 1, entonces iría a Q10, y de Q10 iría a Q8 otra vez hasta ver cuál es el estado de aceptación, o poder retornar a Q1, igualmente en Q9. La tabla de función de transición sería estado cuando está en 0 y cuando está en 1. Cuando Q0 está en 0, iría a Q1. Cuando está en 1, iría a Q2. Cuando Q1 está en 0, puede ir a Q1 o a Q3, y cuando es 1, a Q3. Cuando Q2 ingresamos 0, iría a Q1. Pero cuando es 1, quedaría hasta allí. Quedaría en estado, no quedaría nada. Entonces, Q3, cuando ingresamos 0, quedaría en Q6, y cuando Q3 ingresamos 1, quedamos en Q4. Luego Q4, si le ingresamos 0 no haría nada, pero si le ingresamos 5, 1, quedaría en estado 5, perdón. Luego si Q5 le ingresamos 1, iría a Q6, de lo contrario quedaría allí. Luego Q6 necesariamente tiene que colocar la condición de 1 para ir a Q7. Luego Q8, Q7 cuando está en 0 va a Q8, y cuando ingresamos 1 irá a Q9. Y ahí sería como el sumidero o la condición que nos están poniendo de nuestro autómata, y ahí la estaríamos evaluando. Entonces a continuación vamos a comprobar nuestro autómata ya definido. Ejecutamos. Vamos al proyecto. En nuestro primer caso tendríamos que si la cadena sería esta, la podemos ver, bueno, también es una cadena válida, pero si de lo contrario le colocamos solamente el 1 como segunda condición, sería una cadena no válida. Ahora sí, vamos al estado de aceptación 2 o al ejercicio 2. Entonces aquí hacemos la evaluación, aquí le damos 0, un ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, por ejemplo
ejemplo 5 unos y un 0, puede ser el ejemplo, y vemos que es una cadena válida. Ahora si solamente le ponemos 1 1, perdón, ahí está la auxiliar válida, porque estamos olvidando, le pondremos solamente 1 1 y vemos que la cadena no es válida. Conclusión. Se puede concluir que en la compilación hay dos partes, análisis y síntesis. La parte del análisis divide el programa fuente en sus elementos o componentes y crea una representación intermedia de las dos partes. La síntesis es la que requiere la técnica más especializada. Durante el análisis se determinan las operaciones que implica el programa fuente y se registra en una estructura jerárquica llamado árbol. A menudo se usa una clase especial de árbol llamado árbol sintáctico, donde cada nodo representa una operación y los hijos de un nodo son los argumentos de la operación. Por ejemplo, en la figura 5 se muestra un árbol sintáctico para una proposición de asignación. Eso es todo. Muchas gracias.